Hola amigos, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de familias de palabras. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a formar familias de palabras de de base. Entonces, vamos a formar nuevas palabras que van a tener un poquito de diferencia, pero van a estar como más o menos relacionadas en significado. Entonces vamos a agregar diferentes terminaciones a la palabra sol para formar nuevas palabras. Esta es la palabra sol. Entonces vamos a formar nuevas palabras. Escuchen la palabra sol. Esta palabra solo tiene una sílaba. Sol. Una sílaba. ¿Cuál es la única sílaba? Sol. Muy bien. Ahora escuchen esta palabra. Solar. Solar. La primera palabra, la primera sílaba es so. Solar. ¿Cuál es la primera sílaba? So. ¿Y cuál es la segunda sílaba? Lar. Solar. 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 La palabra se formó agregando la terminación ar a la palabra base sol. Y ahora la palabra tiene dos sílabas. Solar. Entonces, vean cómo la voy a escribir. Solar. Entonces, aquí está la palabra solar. Vean cómo tiene la palabra sol allí en la palabra. Vamos a pensar de otras palabras que podemos construir que tienen la palabra sol al principio o que contienen la palabra sol. ¿Qué palabras crees que podemos escribir? La palabra soleado. Soleado. ¿Qué otra palabra? Solecito. Muy bien. ¿Qué otra palabra? Asolear. También la palabra asolearse. Asolearse. Hacerla un poco más pequeño. ¿Cuál otra palabra podemos incluir? Entonces dijimos asolearse. ¿Y cuál otra palabra? También la palabra girasol. A veces, en lugar de agregar una terminación diferente a la palabra base, agregamos un comienzo diferente, como en girasol. ¿Ven la palabra girasol? Girasol tiene sol, pero está al final. Está al final de la palabra. Pero todavía contiene la palabra base, que es sol. Y las otras palabras, como la palabra asolearse, la tiene entre medio. Dice asolearse. La palabra solecito la tiene al principio. La palabra asolear la tiene entre medio. Y la palabra soleado también la tiene al principio. Entonces, fíjense dónde la tienen. La tienen en diferentes lugares, pero todavía contienen la palabra base, que es la palabra sol. Ahora les va a tocar a ustedes hacer lo mismo, pero con la palabra poesía. Poesía. En la palabra poesía, esta es la palabra base, poesía.
Entonces, vas a pensar de palabras que podemos construir usando la palabra poesía o poe. ¿Cuáles otras palabras contienen poe? La palabra poema. ¿Cuál es otra? Poetisa. ¿Qué otra palabra? Poeta. O poético. Todas estas contienen la base de poe, porque aquí en la palabra poesía, la palabra base es poe, poe en poesía. Y entonces todas estas palabras contienen la base poe. Si se fijan, todas tienen la base poe. Vamos a continuar formando palabras de familia con palabras base. Acuérdense que las palabras nuevas van a estar un poquito diferentes, pero van a estar más o menos relacionadas, ¿ok? Entonces vamos a ver esta palabra aquí. Aquí dice carne. La palabra es carne. Repitan conmigo. Carne. Muy bien. Y entonces vamos a pensar de palabras que podemos construir agregando un nuevo, una parte al último que está diferente, que es nueva para comenzar una palabra nueva. ¿Cómo se llama un lugar donde se prepara y vende carne? ¿Cómo se llama una persona que prepara o vende carne? ¿Cómo se llama una persona que come carne? Piensa cómo se llaman esas cosas. Y la palabra base va a ser carne. Carne. Esa va a ser la palabra base. Entonces tú vas a pensar de diferentes palabras que comienzan con ese base. Carne. En la siguiente página tú vas a entrar aquí y vas a comenzar a escribir tus palabras bases, las palabras que crees que tú piensas que comienzan con carne. ¿Ok? Piensa. Hemos escuchado unas también en ciencias que tiene que ver con lo que comen los animales o los animales que comen carne. ¿Ok? Entonces piensa de las personas, ¿cómo se llaman las personas que preparan o venden carne? ¿Cómo se llama el lugar donde preparan o venden carne? ¿Cómo se llama una persona que come carne o un animal que come carne? Piensa. Y después vas a escribir aquí o vas a teclear o escribir aquí en estos espacios las palabras, la familia de palabras que contienen la palabra carne. A trabajar.